La realidad desarrolladora en las últimas semanas, sobre todo en estos últimos días, ha habido algunas novedades significativas que nos llenan de dudas, por un lado, respecto del mundo que nos tocará vivir en los próximos años, y por el otro lado, no nos autorizan a ser demasiado optimistas en lo que tiene que ver con el equilibrio mundial. Por un lado, hubo un acto de justicia, asumió el nuevo presidente en Bolivia, se restableció la institucionalidad. Y de alguna manera uno te sigue preguntando cuál será el grado de autonomía que tendrá el nuevo presidente. No respecto de Evo Morales, con quien ha decidido tomar cierta distancia, sino fundamentalmente con aquellos que propiciaron la caída de Evo Morales y todo este largo ciclo de un año en el cual estuvieron las instituciones y las libertades públicas restringidas de una manera realmente muy preocupante. En Estados Unidos hubo elecciones. Recién tendremos el resultado oficial a principios del mes de diciembre. Donald Trump insistió en el fraude constantemente. ¿Fue simplemente una estrategia política para disimular su derrota o por el contrario, efectivamente, vemos que hay algún tipo de manipulación del proceso electoral por parte de las corporaciones que estaban desesperadas por conseguir la caída de Donald Trump y de su intento de impulsar una economía productiva en los Estados Unidos y que de alguna manera liberó tensiones y posibilitó el crecimiento económico a escala mundial? ¿O por el contrario, realmente nos encontramos con un acto de fraude complejo? Se jugaba mucho en estas elecciones. Las corporaciones mediáticas, el poder financiero internacional, incluso en términos geopolíticos, cierto retroceso de la posición de Estados Unidos en beneficio de un incremento del potencial tanto chino como ruso en materia económica o en materia estratégica, hacen poner en duda los resultados. Votó una cantidad de gente, un nivel de población absolutamente récord en estas elecciones, y en realidad queda claro que los medios insistieron decisivamente en su mayoría para obtener este resultado. Quien llega a la presidencia, Joe Biden, será la derecha del Partido Demócrata. Es tal vez más un republicano clásico. Su vicepresidenta representa los intereses de Silicon Valley, los intereses más concentrados de las empresas más avanzadas y con un capital más concentrado de los Estados Unidos. Por más que se haya tratado de presentar a Donald Trump como una especie de dirigente irracional y violento, los Estados Unidos no iniciaron ninguna guerra durante su gestión y de hecho se retiraron o tomaron distancia de muchos territorios en conflicto. Y por el contrario, en los tiempos del demócrata progresista Obama, vimos que realmente los Estados Unidos llevaron adelante campañas constantes de invasión de distintos países a escala global. La llegada de los demócratas con esta nueva versión, de estos demócratas que expresan los intereses de corporaciones que son más poderosas que la mayoría de los estados, es realmente preocupante. De hecho, también el intento de estas corporaciones de poder regir los destinos, la gobernanza a nivel mundial, a escala planetaria, en las condiciones tan especiales que va a dejar la pandemia, generan dudas respecto del futuro de las libertades civiles y de la autonomía de los gobiernos a nivel planetario. En Perú hemos visto una nueva deposición de un presidente, y ya van varios. ¿Cuál es la razón por la que en Perú, donde la economía marchaba bastante bien hasta la pandemia, luego empezó a declinar en muchos aspectos, es imposible garantizar la estabilidad institucional
la gobernabilidad en términos políticos. Hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la denuncia que hace Donald Trump de que el laboratorio Pfizer tenía la vacuna pero recién anunció este logro una vez concretados los resultados electorales. Pensaban que tal vez el anuncio de la vacuna antes de las elecciones hubiera inclinado la balanza en beneficio de Donald Trump. Esto nos recuerda al resultado electoral de 2015 en la Argentina, cuando los principales medios ocultaron la participación de Mauricio Macri en los Panama Papers. Y efectivamente, de ese modo, generaron las condiciones para que muchos votantes que podrían haber desequilibrado en sentido inverso el resultado electoral terminaran votando una expectativa de cambio que finalmente terminó en la profundización de todo malo y el incremento de situaciones aún peores que por arrastre no llegan hasta hoy en día. La Argentina se encuentra en una situación compleja. De hecho, el presidente Alberto Fernández tomó nota de algunas de las sugerencias que insistíamos desde distintos lugares en realizar respecto de la necesidad de concentrar la política económica, de definir el empoderamiento de algunos de los miembros de su gabinete para llevar adelante una acción orgánica y coordinada. Efectivamente, Martín Guzmán consiguió en un plazo de 10 días bajar los dólares alternativos, garantizar de alguna manera un camino de un direccionamiento de la economía. Ya venía precedido de un acuerdo con los acreedores privados, que si bien era un acuerdo que algunos podíamos cuestionar, en la práctica garantizaba cierto horizonte de previsibilidad. Ahora, este martes ha llegado a nuestro país la misión del Fondo Monetario Internacional. También en el gobierno esperan poder cerrar un acuerdo. El problema es que el acuerdo en realidad va a resultar bastante gravoso posiblemente para buena parte de nuestra sociedad, sobre todo para los trabajadores y los sectores que estén beneficiados en la actualidad por el asistencialismo o por las políticas sociales. Martín Guzmán hace tiempo envió un presupuesto, ahora tendrá que hacer algunas correcciones seguramente, donde planteaba un 4,5% de déficit para el año próximo, una cifra sustancialmente menor al 12 al 15% que se espera para este año. Hubo un recorte significativo en lo que tiene que ver con la obra pública, otro recorte también significativo en lo que tiene que ver con las partidas destinadas a auxiliar a la población por el problema de la pandemia. De hecho, desaparecieron directamente de ese presupuesto y ahí la gran pregunta es si realmente llegará la vacuna a tiempo, cuán efectiva será y si realmente la sociedad podrá despegar con tanta rapidez como para prescindir de los IFE y de las distintas formas de ayuda que ya se anuncia su recorte en lo inmediato. También se anunciaron incrementos significativos en prestaciones privadas de todo tipo y sobre todo a partir del mes de enero en los servicios públicos. El Estado necesita achicar el déficit y va a recortar subsidios a estos servicios básicos. El problema es que la carga de esta decisión política va a caer sobre hogares argentinos que vienen golpeados dramáticamente, no solo por los 4 años de macrismo, sino por toda esta etapa de cuarentena y luego distanciamiento social que implicó una caída considerable de la actividad económica y una destrucción prácticamente de la capacidad de compra de los salarios, sin que haya habido aumentos y con aumentos que ahora se propusieron o se impusieron, que realmente llegan a un 7% frente a una inflación interanual de más del 40%.
¿Realmente estos hogares estarán en condiciones de pagar las nuevas tarifas? ¿Podrán subsistir las empresas sin las ayudas del Estado Nacional? ¿Podrá subsistir la población con la liquidación del IFE? Son todas preguntas que quedan planteadas. El año próximo, de alguna manera, permitiría esperar un crecimiento importante, significativo de nuestra economía. En el presupuesto se plantea un 5% y los economistas señalan que en caso de que se manejen adecuadamente las coordenadas económicas, posiblemente ese crecimiento pueda ser más alto. Pero aquí hay que tener cuidado porque efectivamente, depende cuál sea el cierre que tengamos con el Fondo Monetario, cuáles sean los niveles de ajuste que se exijan. El Fondo Monetario, por ejemplo, está demandando una devaluación de nuestra moneda que incidiría directamente en los niveles de inflación y fundamentalmente también en un incremento en la pérdida de la capacidad de compra de los salarios. Desde el Ministerio de Economía se intenta canjear esta exigencia por una disminución en el porcentaje del déficit que podría llegar a un 3%. Reducir del 12% al 3% el déficit de un plumazo, incrementando los servicios públicos y sin aumentar los salarios, de alguna manera podría invalidar las perspectivas positivas de crecimiento de la economía para el año próximo, al golpear decisivamente la capacidad de demanda de la sociedad civil. De todas maneras, vemos que el escenario por estos días y por esta semana es un poco más auspicioso que un par de semanas atrás. En este sentido, la carta de Cristina Fernández tuvo un papel determinante, aunque haya tenido interpretaciones diversas, como para acomodar el tablero político de una manera distinta. Por un lado, fortaleció la imagen de Alberto Fernández. Por el otro lado, abrió o generó las condiciones para un acercamiento del gobierno argentino respecto de una oposición con la cual había habido, etapas de amor y etapas de odio. Y en este sentido vemos el respaldo que le han dado Lilita Carrió, Miguel Pichetto, por supuesto Rodríguez Larreta, Vidal, etc. Vemos que efectivamente, de alguna manera, los sectores más radicalizados de uno y otro lado, el lado del cristinismo dentro de la alianza de gobierno y del otro lado el círculo que rodea a Mauricio Macri, de alguna manera han quedado un poco disociados de esta iniciativa de generar políticas que cuenten con un consenso significativo dentro de la dirigencia política. Vemos que hay un intento de tratar de trascender la grieta, de salir del laberinto que planteaba la grieta por arriba y no por los costados. Y por esta razón es que el ministro Martín Guzmán ha planteado que solamente se aprobará las negociaciones con el fondo con justamente su tratamiento y visto bueno del Congreso Nacional, tal como dispone la Constitución y tal como sistemáticamente evitó hacerlo el macrismo durante sus años de gobierno. Esta es la situación planteada con un Sergio Massa que empieza a jugar un papel claramente determinante, más aún del que ha venido jugando en este último periodo. No solo por el tema de la aprobación del presupuesto o lo que van a ser el convenio, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también porque va extendiendo su incidencia dentro de las instituciones y dentro de la política argentina. Claramente parecen emerger para este nuevo escenario tres grandes actores. Alberto Fernández por un lado, Sergio Massa y desde la oposición, quien pretendía lanzar su carrera presidencial después de las elecciones de 2021, pero que fue instalado por la pandemia, por los triunviratos, por las apariciones públicas, como el candidato de Juntos por el Cambio, o tal vez con un nuevo nombre para esa alianza, para las elecciones del 2023, que es Horacio Rodríguez Larreta.
De este modo, parece que las cartas empezaron a repartirse de nuevo, y en este reparto, el intento de los sectores moderados de oficialismo y oposición de trascender la grieta puede ser seguramente lo más destacado. Esperemos que así sea, porque en realidad el bien común solo puede producirse en el marco de la democracia a través del consenso, y ese consenso resulta fundamental a partir del nuevo mundo, de las nuevas relaciones que se van a dar, con la victoria de Joe Biden y de los grupos empresariales que van a intentar modificar las relaciones de fuerza a escala geopolítica.